Un avión a reacción de lujo sufre una sacudida durante su primer vuelo. Es una emergencia. ¿Se rompió un ala? El avión ha perdido una parte del ala. Sí, todos estábamos en un gran problema. La tripulación lucha por aterrizar el avión gravemente dañado. November 600, X-Ray, Lima. Es una emergencia. Pero los problemas no terminan cuando aterrizan. La policía detiene e interroga a todos los miembros de la tripulación. De alguna manera, el incidente provocado por este pequeño avión se ha convertido en la peor crisis que se haya dado en toda la historia de la aviación brasileña. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y se basa en informes oficiales, grabaciones de la cabina de vuelo y declaraciones de testigos. Golpe fantasma. Es el 29 de septiembre de 2006, en São José dos Campos, Brasil. 3, 2, 1. Se celebra un día muy importante en la sede de Embraer. La empresa brasileña de aviación acaba de vender un avión privado sin estrenar a Exceler, una empresa de vuelos charter de Estados Unidos. El precio de este avión asciende a los $25 millones. Era un avión hermoso, y Embraer organizó una pequeña ceremonia en el hangar antes de subirnos al avión. Además, el personal de Exceler estaba muy orgulloso. El Legacy es un avión regional a reacción que ha sido modificado. La cabina se ha rediseñado para mayor comodidad y tiene una capacidad para 13 personas. En sus primeros 4 años de servicio, Embraer ha fabricado aproximadamente 100 de estos elegantes aviones ejecutivos. Exceler usará el avión para transportar a sus clientes por todo el mundo. Pero antes de eso, la empresa tiene que llevar el avión a Estados Unidos. Joseph Lepore y Jean Paladino se encargarán de los controles en el vuelo inaugural del avión a reacción. Ambos pilotos han estado en Brasil un par de semanas para familiarizarse con el nuevo avión. Joe Sharkey trabaja como periodista en The New York Times y le han ofrecido un viaje a casa gratis. Se trataba de la entrega de un avión y me invitaron a viajar con ellos. El avión Legacy se dirige a Manaus, que está en el norte de Brasil, donde hará escala de camino a Nueva York. Media hora después del despegue, el Legacy sobrevuela el corazón de Brasil. La selva se extiende debajo del avión. La vista que se tiene desde la ventana es espectacular. Me sorprendí porque solo se veían las copas de los árboles en el horizonte. Solo recuerdo lo bonita que era la vista. A las 3:50 de la tarde, el avión Legacy se pone en contacto con los controladores del Centro de Control de Área de Brasilia, cuando está a casi 100 kilómetros de distancia. Brasilia, aquí November 600, X-Ray Lima, nivel de vuelo 370. Los controladores que se encuentran en esta sala gestionan el 75% del tráfico aéreo del país. El volumen de tráfico es mayor que en cualquier otro centro de control del país. Uno de los muchos aviones de los que se encargarán el día de hoy es el avión Legacy. Cada vuelo gestionado por el Centro de Control de Brasilia aparece en las pantallas de las computadoras como un pequeño círculo que se mueve en la dirección del avión. La computadora también muestra la altitud tanto real como prevista del avión. November 600, X-Ray Lima, sí los vemos. Recibido. Paladino envía una señal al centro. Los controladores usan esta señal para confirmar que los datos en pantalla vienen del avión. Vigilancia por radar. Al cabo de una hora, el vuelo ha adoptado una rutina conocida. Todos estaban trabajando y era un momento de mucha calma y paz. Estaba transcribiendo las notas de una de las entrevistas de la gira de Embraer. Brasilia, November 600, X-Ray Lima. Pero en la cabina de vuelo, Paladino tiene problemas para volver a comunicarse con los controladores aéreos de Brasilia.
Brasilia, November 600 X-Ray Lima. No puede comunicarse con los controladores en la frecuencia que usó hace casi una hora. Así que intenta con otros canales. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. November 600 X-Ray Lima. Tras 2 intentos, Paladino logra comunicarse con el centro de control de área de Brasilia, pero esta vez con otro controlador que le da frecuencias de radio para futuros contactos. Contacto 123 decimal 32. Lo siento, no entendí bien. ¿Me repites la frecuencia para November 600 X-Ray Lima? El avión Legacy vuelve a perder el contacto por radio. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Mientras los pilotos intentan restablecer la comunicación con Brasilia, el avión continúa avanzando por el cielo. Faltan pocos minutos para las 5 de la tarde. De repente, se produjo el estallido más fuerte que había escuchado y sentí la sacudida en cada átomo de mi cuerpo. ¿Qué demonios es eso? Solo tenemos que pilotear el avión. Es una emergencia, no se levanten. Nadie está seguro de lo que ha pasado con el avión a reacción, pero cuando Joe Sharkey mira por la ventana se queda atónito. El extremo del ala estaba cortado y parecía como si lo hubieran mordido. Sí, todos estábamos en un gran problema. El vicepresidente de Exceler, Ralph Micheli, se acerca a la ventana para poder observar el daño. Le pregunté a Ralph si era algo grave. Me miró y me dijo que sí lo era. Con más experiencia piloteando este tipo de avión, el copiloto Paladino toma el control del avión Olimpia. ¿Te parece bien si vuelo el avión? Estamos descendiendo. Sí, es todo tuyo. Todavía no se establece contacto con los controladores. November 600 X-Ray Lima. ¿Se rompió un ala? Sí. Maldición. Toda la punta del ala del avión Legacy se está desintegrando y provoca que el avión sea inestable y difícil de controlar. Todo está bien. A medida que el avión empieza a descender, a los pasajeros les preocupa que el daño del ala empeore. Nuestra principal preocupación era el ala, ya que había recibido tal golpe que era evidente que la integridad estructural estaba en peligro. El borde de ataque se separaba. Debido a los graves daños en el ala, los pilotos no pueden virar bruscamente. Demasiada tensión podría arrancar el ala del avión. Creíamos que íbamos a morir en ese momento. Pensé en mi esposa y se me ocurrió que podía escribirle una nota, y eso fue lo que hice. Saqué mi libreta de periodista y escribí una breve nota diciéndole que la amaba. Escribí lo que tenía en mente. El Amazonas es un mal lugar para aterrizar un avión, ya que es una selva densa que se pierde en el horizonte. Solo había árboles abajo, así que me pregunté dónde iba a aterrizar el avión. Han transcurrido apenas unas horas de su viaje inaugural y el avión está gravemente dañado y descendiendo. El vuelo de Paladino y Lepore no tardará en convertirse en objeto de análisis y debate en todo Brasil. El veredicto contra ambos pilotos será duro. Respondan, November 600 X-Ray Lima. La tripulación del avión Legacy busca desesperadamente un lugar para aterrizar su avión averiado. El capitán Joseph Lepore encuentra una pequeña base militar en su carta. November 600 X-Ray Lima. Emergencia. Indique su emergencia. November 600 X-Ray Lima. Necesitamos aterrizar en 0 Bravo Charlie Charlie. ¿Es el aeropuerto? Afirmativo. ¿Qué longitud tiene la pista? 2.600 metros. Espere. ¿Está bien? November 600 X-Ray Lima. Vamos a entrar. ¿Viste algo? Algo nos golpeó. Los 2.600 metros son suficientes para aterrizar un Legacy, pero la tripulación no sabe cómo reaccionará el avión al tocar tierra. A casi 3 kilómetros había una zona marrón en medio del bosque, y Joe dijo que era un aeropuerto. Ya los vemos. Vamos a entrar. La tripulación tuvo suerte de encontrar un aeropuerto, pero su viaje aún no ha terminado. Ahora tiene que aterrizar el avión averiado de manera segura. Paladino y Lepore no pueden configurar el avión para un aterrizaje rutinario,
Aguanta. Debemos abrir los flaps a 9. 9. Extender los flaps aumenta el tamaño del ala. Un ala más grande genera más sustentación y permite reducir la velocidad para aterrizar. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Con todos los daños que ha sufrido, la tripulación no quiere poner demasiada presión en el ala. Los pilotos no podrán extender los flaps hasta el final y tendrán que aterrizar más rápido de lo normal. Todos permanezcan en sus asientos. El aterrizaje en esas circunstancias es más rápido de lo normal. Podíamos sentir la velocidad a la que se movía realmente el avión, ya que descendía como si fuera una bala. Estábamos a la altura de los árboles. Era como ver una película con uno de esos fondos en movimiento. Solo quería que la pista de aterrizaje no se acabara. Paladino frena el avión con fuerza. Bien. Sigue así. Ya lo tienes. Aguanta. Finalmente el avión comienza a desacelerar. Buen trabajo. Dios. Y al fin, el avión se detuvo y se produjo ese hermoso silencio que se da cuando se apagan los motores. El avión ejecutivo voló durante más de 25 minutos con una parte del ala destrozada. La cola del avión también sufrió daños. De alguna manera, algo llegó a embestir al avión en lo alto de la selva tropical. Además, este día extraño toma un giro inesperado. Los soldados confiscan los pasaportes de todas las personas a bordo por haber aterrizado en una base militar. En ese momento me di cuenta de que estábamos bajo custodia. No creo que los demás en el avión sintieran que se trataba de una detención. Los pasajeros del avión a reacción y ambos pilotos son trasladados a la base aérea más cercana. La emergencia a bordo del avión Legacy ha sembrado el caos en el centro de control de área de Brasilia. Pero no es el único problema al que se enfrentan los controladores. Todavía no ha aparecido el otro avión que esperaban ver en las pantallas. El vuelo 1907 de Gol debería aparecer en el radar de Brasilia. El vuelo desaparecido es un Boeing 737 con 154 personas a bordo. El avión lleva casi 2 horas de vuelo y debería estar cerca de Brasilia. Pero los controladores no pueden encontrar ningún rastro del avión. Manaus, no hay ningún Boeing. No veo ningún avión de Gol. Está en camino. Verifican su estado con los controladores de Manaus que establecieron el último contacto con el avión. Había mucha ansiedad y los controladores no sabían qué decir. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. En lo profundo del Amazonas, quienes viajaban en el avión de Exceler también tratan de averiguar qué ocurrió. Solo sé que chocamos con algo. Tal vez con un cóndor. ¿Es una broma? Estábamos a 11.200 metros. Quizás fue un avión militar. Creo que no. El avión habría explotado. Y habría sido mucho peor. Mientras intentan reconstruir los extraños sucesos del día, el grupo recibe una noticia impactante. Un avión de Gol se ha estrellado y es el avión que había desaparecido. Un Boeing 737 se estrelló por la zona del Amazonas en la que estábamos. ¿Cómo dices? Fue algo impactante y todo cambió de inmediato. Joe y Jan estaban destrozados. Creo que nunca había visto a 2 hombres tan angustiados. No puede ser una coincidencia que el vuelo de Gol se estrellara en el mismo lugar donde el avión Legacy perdió una parte del ala.
Aproximadamente a 100 kilómetros de la base militar, se han encontrado los restos del vuelo 1907 de Gol. La mayor dificultad residía en el hecho de que el avión cayó en picada y línea recta. Cuando impactó contra el suelo, los árboles lo cubrieron, lo que dificultó el acceso al lugar del incidente. Los restos del avión se encuentran esparcidos por el suelo de la selva. La noticia afecta enormemente a los controladores de Brasilia. Se dieron cuenta de que había ocurrido lo peor que podía pasar. Algunos controladores lloraban y muchos tuvieron que salir de la sala. Las cosas estaban fuera de control. En el transcurso de los días siguientes, las tropas se despliegan sobre el lugar del accidente del avión de Gol. La densa selva ralentiza su progreso. Caminar aproximadamente 1 kilómetro en la densa selva tropical del Amazonas nos tomaba casi 1 hora. Da selva amazônica, nós levávamos ali pelo menos 1 hora. Se ha talado un sector de la selva para hacer un helipuerto improvisado. Cada vez es más evidente el hecho de que no hay sobrevivientes. 154 personas han fallecido. Hasta el momento es el peor accidente de la historia de la aviación brasileña. ¿Qué fue lo que ocurrió en los cielos del Amazonas? Los investigadores se enfrentan a un trabajo titánico. El coronel Rufino Ferreira está a cargo de la investigación del accidente del vuelo de Gol. Un investigador siempre tiene que mantener la mente abierta, no puede partir de una idea fija. Cuando llegamos al lugar del accidente, solo sabíamos con certeza que habíamos encontrado el avión desaparecido. Los restos del avión de Gol están esparcidos a lo largo de más de 2 kilómetros. Los investigadores deducen a partir de los restos esparcidos que el avión se hizo pedazos antes de estrellarse contra el suelo. Lo que pasó con la aeronave fue que se desintegró durante la caída, es decir, cayó al suelo en pedazos. Praticamente não houve dano após a queda, após o choque decorrente dos. El impacto contra el suelo no causó prácticamente ningún daño. Lo que sucedió en realidad fue que el avión ya se había desintegrado. El 2 de octubre, solo 3 días después del accidente, se encuentra el registrador de datos de vuelo del avión. También se recupera la mayor parte del registrador de voces de cabina, a excepción de una parte fundamental. En este trágico accidente, el impacto fue tan fuerte que el módulo se separó del registrador. Los registradores de voces modernos no usan cinta. Las conversaciones se graban digitalmente en un módulo de memoria. Pero esa parte del registrador de voces de cabina se ha desprendido. El resto del registrador de voces de cabina no sirve de mucho sin esta parte. Mientras la búsqueda del módulo continúa, Ferreira analiza la información del registrador de datos de vuelo del Boeing 737. El coronel descubre que el avión volaba a 11.200 metros. El avión seguía su rumbo y volaba de manera nivelada a su altitud asignada. De repente y sin previo aviso, el avión se inclinó y cayó al suelo en picada. Lo que ocurrió fue algo repentino y catastrófico. Según el registrador de datos de vuelo, el avión dio 11 vueltas antes de finalmente chocar contra el suelo. Manaos, no hay ningún Boeing. No veo ningún avión de Gol. Está en camino. Ya está en mi lugar. Hace más de media hora. La policía quiere saber qué información pueden aportar los controladores sobre los últimos minutos del vuelo 1907 de Gol. No hubo ninguna llamada de socorro. Nunca tuvimos contacto con el avión de Gol. Los controladores dicen que no hubo ningún aviso de que el avión tuviera problemas. Simplemente desapareció. El coronel Ferreira estudia los datos del tráfico aéreo del día del accidente. No hay ninguna señal del vuelo de Gol. Pero las lecturas del pequeño avión a reacción Legacy captan su atención. El avión parece volar de manera errática. El radar muestra que el avión vuela de arriba abajo de forma peligrosa en lugar de mantener una sola altitud.
Es posible que los pilotos del avión privado hayan estado probando el nuevo avión subiendo y bajando rápidamente. Puede que hayan colisionado con el avión de Gol como consecuencia de su vuelo imprudente. Cuando esa información se filtra a los periódicos del país, se convierte en noticia de primera plana. La población pensó que era injusto que un avión más pequeño pudiera realizar un aterrizaje de emergencia, mientras que el más grande, con 154 personas, cayera en el Amazonas y todos murieran. Ni Lepore ni Paladino han sido acusados oficialmente, pero están confinados en una habitación de hotel en Brasil mientras la investigación continúa. El coronel Ferreira interroga a ambos pilotos sobre lo que hicieron y lo que vieron. Seguíamos el rumbo noroeste hacia Manaus, a 11.200 metros. Intentamos comunicarnos con Brasilia. ¿Cambiaron de altitud? No. Si el avión hubiera volado de forma errática o dado vueltas de campana, habría tenido una buena historia para The New York Times. ¿Dijeron que volaban a 11.200 metros? Sí, así es. No cambiamos del nivel de vuelo 370. El coronel Ferreira confirma la versión del piloto cuando revisa la información del registrador de datos de vuelo del Legacy. Aunque el radar de vigilancia muestra que el Legacy volaba sin control, los datos del avión muestran que no cambió para nada de altitud. Pero hay algo impactante en la trayectoria del avión Legacy. El avión ejecutivo volaba hacia el norte, a Manaus, mientras que el vuelo de Gol hacia el sur, desde Manaus. El coronel Ferreira puede ver que ambos aviones volaban a la misma altitud, es decir, a 11.200 metros, y descubre algo realmente aterrador. Por alguna razón, los dos aviones seguían un rumbo en el que iban a colisionar. El tráfico aéreo suele dirigirse a lo largo de corredores específicos a través del cielo, que son básicamente autopistas aéreas. Pero se supone que los aviones que viajan en direcciones opuestas deben guardar una distancia mínima de 300 metros. El sistema de rutas aéreas entre Brasilia y Manaus es muy simple. Los aviones que vuelan hacia el norte mantienen niveles pares y los que vuelan hacia el sur mantienen niveles impares. Pero de alguna manera, el avión Legacy y el Boeing 737 de Gol volaban por la misma autopista aérea, pero en direcciones opuestas. Se dirigieron el uno hacia el otro durante varios minutos. Cada vez parece más probable que los dos aviones colisionaran. En el lugar del accidente, los trabajadores encuentran sustento para esta increíble teoría. Se ha recuperado el ala izquierda del vuelo de Gol. Los investigadores del accidente descubren que el ala del avión está cortada aproximadamente por la mitad. Ninguno de los otros restos está cortado de esta manera. Ferreira deduce por la naturaleza precisa del corte que no se trata de un daño ocasionado por el impacto contra el suelo. Es claro que el daño en el ala izquierda del avión fue provocado como consecuencia de una colisión con otro avión. El ala gravemente dañada habría causado que el Boeing 737 cayera en picada en espiral. Los pilotos no habrían tenido forma de controlarlo. Y el movimiento repentino en espiral habría destrozado el avión. Esa sería la razón por la que los restos están esparcidos en un área tan amplia. El coronel Ferreira encuentra la evidencia más concluyente de una colisión en el ala dañada del Legacy. En el avión Legacy se llegaron a encontrar restos muy pequeños de pintura que procedían del ala del avión de Gol. En conjunto, los aviones alcanzaban una velocidad combinada de 1.600 kilómetros por hora. A esa velocidad, el ala arrancada del pequeño avión atravesó fácilmente el Boeing 737.
El coronel Ferreira ahora entiende qué causó el accidente del avión de Gol, pero no sabe por qué. ¿Cómo fue posible que los dos aviones acabaran en el mismo espacio aéreo sin que nadie se diera cuenta? Los investigadores de Brasil se dan cuenta de que se enfrentan a un caso muy inusual. Una colisión en el aire es poco frecuente y no debería haber ocurrido con dos aviones nuevos. La situación se vuelve más complicada cuando los investigadores examinan un documento fundamental, el plan de vuelo del avión Legacy. Se usa un formulario estándar para presentar los planes de vuelo. El formulario debe indicar el número de vuelo y el nivel o altitud de vuelo solicitados. Según este documento, cuando el avión ejecutivo colisionó con el vuelo de Gol, no debería haber estado a 11.200 metros. El plan de vuelo del Legacy preveía que el avión volara a 11.200 metros solo hasta llegar a Brasilia y luego descendiera a 10.900 metros. Pero la colisión tuvo lugar a 850 kilómetros al noroeste de Brasilia, mucho más allá del punto en el que el Legacy debía descender. Entonces, ¿por qué el avión Legacy no siguió su plan de vuelo? El plan de vuelo indica que debían descender a 360 al llegar a Brasilia. ¿Por qué no fue así? No nos dijeron. Antes de despegar, nos autorizaron a volar a 370 hasta Manaus. Eso fue lo que hicimos. No sé de dónde saca esa información. Seguimos la regla. No nos dijeron que descendiéramos y así fue. El coronel Ferreira debe revisar la historia que cuenta la tripulación. Quiere saber exactamente qué les dijeron los controladores cuando despegaron de São José dos Campos. November 600 X-Ray Lima. Permiso del ATC para Manaus. Nivel de vuelo 370. La última instrucción que recibió el avión Legacy fue volar a 11.200 metros de altitud hasta llegar a Manaus. Los pilotos obedecieron esa instrucción, aunque difería de su plan de vuelo. El control de tráfico aéreo puede desviarse del plan de vuelo porque conoce mejor la situación real del tráfico. Cuando el avión de Gol despegó desde Manaus, también fue autorizado para volar a 11.200 metros. Los controladores de los extremos opuestos del país asignaron a ambos aviones la misma altitud. Cuando estuvimos seguros de que ambos aviones volaban a la misma altitud, supimos con certeza que habría mucho que investigar por parte del control de tráfico aéreo. El coronel Ferreira enfoca su atención en las conversaciones entre los controladores de Brasilia y el avión Legacy. El registrador de voces de cabina del Legacy ofrece a los investigadores una visión detallada de lo ocurrido en el avión privado. El avión Legacy recién estrenado dispone de un registrador de última generación que puede grabar 2 horas de conversación. El registrador de voces de cabina fue el componente clave de la investigación. A las 3:50 se indica a la tripulación que cambie las frecuencias de radio y se ponga en contacto con el controlador que supervisa su vuelo. Cambien a la frecuencia 125050. Decimal 1, 12505. Buen día. Buen día. En ese momento el avión Legacy se aproxima a Brasilia, pero la tripulación no recibe ninguna instrucción sobre su altitud. Brasilia, aquí November 600 X-Ray Lima, nivel 370. November 600 X-Ray Lima. El Legacy sobrevoló Brasilia a un nivel de vuelo 370. Según el plan de vuelo, debió haber descendido a 360. Pero los controladores simplemente se olvidaron de dar la orden al Legacy de bajar a 360. Los pilotos habrían asumido que debían permanecer a 370, es decir, 11.200 metros. Ningún avión debe cambiar de altitud sin recibir instrucciones del control de tráfico aéreo. Para averiguar por qué los controladores no dieron esa instrucción crucial, el coronel Ferreira analiza de cerca la tecnología utilizada para controlar el tráfico en Brasil. ¿Podrías mostrarme la pantalla del avión Legacy? En la pantalla del radar podemos ver la altitud, la velocidad, así como la información del transpondedor de cada punto. Cada vuelo tiene asignado un código individual que ayuda a los controladores a seguir su trayectoria.
Debajo del código hay dos números independientes. El número de la izquierda es la altitud real del avión, y el de la derecha es la altitud a la que se supone que debe estar el avión según el plan de vuelo. En este punto, el número cambia a 360. Cuando el avión Legacy sobrevoló Brasilia, el número de la derecha que representa la altitud prevista cambió. El sistema computarizado lo actualizó de manera automática. Según el plan de vuelo, en este punto el avión debía descender al nivel 360, es decir, 10.900 metros. Me parece que solo el sistema de control de tráfico de Brasil usa este diseño. En otras partes del mundo, esta actualización debe hacerse manualmente. La computadora cambió un solo número, lo que provocó un error crítico. El controlador no tenía mucha experiencia con el sistema computarizado, así que confundió la nueva altitud prevista con la altitud real del avión. El sistema cambió de manera automática de la altitud autorizada a la altitud prevista. Este cambio hizo creer al controlador que el avión Legacy volaba al nivel de vuelo 360. Los investigadores policiales hablan con el controlador que estaba de turno cuando el número cambió en la pantalla. Poco después tomé un descanso y Lucibando me relevó. El controlador informa a la policía sobre un error crítico de su parte. Hay 5 aeronaves. El Legacy está a 360. Antes de irse le pasó sus vuelos a otro controlador aéreo y le dijo a qué nivel de vuelo se desplazaba el avión Legacy. Creía que estaba a 360 y eso fue lo que le dije. El controlador le dio la información de altitud del Legacy al nuevo controlador según el plan de vuelo, que era 360. Pero el avión a reacción volaba 300 metros más arriba, en la misma trayectoria que el vuelo de Gol. El coronel Ferreira estudia las transcripciones de las conversaciones a bordo del Legacy y descubre que la tripulación tuvo dificultades durante el vuelo. ¿Cuánto tiempo falta? Muy buena pregunta. La tripulación parece no conocer algunos de los sistemas avanzados del avión. Aún intento averiguar cómo funciona este sistema de gestión de vuelo. ¿Dónde está el que nos da el tiempo total? Creo que los pilotos estaban aprendiendo a usar los sistemas durante el vuelo. Los investigadores también descubren una falla en las comunicaciones. Brasilia, aquí November 600 X-Ray Lima, nivel de vuelo 370. November 600 X-Ray Lima. Sí, diga. Tras una breve conversación entre el avión Legacy y el centro de control de área de Brasilia, el coronel Ferreira observa algo muy inusual. Hacemos vigilancia por el radar. Por un periodo de casi una hora, los pilotos del Legacy no hablaron con nadie en tierra. Estuvieron 57 minutos sin contactar al control de tráfico aéreo, lo que creo que es mucho tiempo. Al cabo de 57 minutos, intentaron llamar 12 veces al control, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Paladino intentó comunicarse con el control terrestre, pero no pudo establecer contacto. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Luego intentó usar las frecuencias alternativas que aparecían en las cartas de navegación. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. November 600 X-Ray Lima. Su único contacto fue un mensaje que no se entendía. ¿Me repites la frecuencia para November 600 X-Ray Lima? Los pilotos y los controladores deberían haberse preocupado más de mantener el contacto bidireccional en todo momento. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Si los pilotos y controladores hubieran hablado, podrían haber descubierto que el Legacy volaba al norte por un corredor reservado al tráfico en dirección sur. Mientras el público se entera de los errores en el centro de control, crece la presión para efectuar algunos cambios.
Queríamos saber qué había pasado en la sala de control, ya que los controladores deberían haber podido ver en sus pantallas de radar que ambos aviones volaban en rumbo de colisión. El control de tráfico aéreo de Brasil es uno de los últimos en el mundo que todavía es operado en gran parte por el ejército. Como está dirigido por la Fuerza Aérea Brasileña, no tuvimos acceso completo a la información, a excepción de lo que se divulgó. ¿Cómo se culpa a los controladores aéreos? Muchos de ellos cuentan casos de exceso de trabajo y mala capacitación. Se quejaban de que no tenían una buena formación en inglés, que es el idioma internacional de la aviación. También tenían quejas sobre el equipo. De hecho, el controlador aéreo que informó incorrectamente la altitud del avión Legacy llevaba apenas un año en ese puesto. Todavía falta una pieza valiosa del rompecabezas metálico. Los investigadores aún no saben qué pasó durante los últimos minutos del vuelo de Gol. Los soldados han estado recorriendo la selva amazónica con detectores de metales en busca del módulo de memoria del avión que falta. Casi un mes después del accidente logran encontrar esta pieza. El coronel Ferreira espera oír alguna razón por la cual la tripulación del avión de Gol no pudo evitar colisionar con un avión que se aproximaba. Gol 1907, comuníquense con el Centro de Control de Brasilia en 125.2. Buen viaje. Muchas gracias, Brasilia 12.2, Gol 1907. No hay alarmas antes de la colisión. Tampoco hay ningún aviso de que volaban directamente hacia otro avión. Los pilotos dependen de los controladores para mantener a otros aviones fuera de su trayectoria. Dedican casi todo su tiempo a controlar los instrumentos y no el cielo que tienen por delante. Debido a la velocidad a la que vuelan, solo bastaría con apartar la vista unos segundos para no ver un avión que se aproxima. No hubo problemas de comunicación ni malentendidos entre los pilotos y el control de tráfico aéreo. Tripulação e as mensagens dadas pelo controle de tráfego aéreo. Após a colisão, foram surpreendidos, não tiveram ideia. Los pilotos no tenían ni idea de lo que acababa de ocurrir con el avión y lucharon hasta el final para recuperar el control. Durante menos de un minuto los pilotos lucharon por controlar el avión. Sin embargo, no pudieron hacer nada. Pero ¿por qué no hubo advertencias? Ambos aviones estaban equipados con un dispositivo de seguridad diseñado para evitar este tipo de accidente. El coronel Ferreira necesita saber por qué falló ese sistema. Al principio de la investigación, unas extrañas imágenes del radar sugirieron que los pilotos del Legacy sobrevolaban el Amazonas sin control. Ahora esas sospechas han desaparecido. Pero el coronel Ferreira revisa los datos del radar para entender por qué ninguno de los aviones sabía que el otro se acercaba. Aquí, la altitud varía considerablemente. Para entender esta última pieza del rompecabezas, el coronel Ferreira vuelve a la pantalla del radar que los controladores aéreos vieron el día del accidente. La letra Z aparece entre la altitud prevista y la altitud real del avión, en lugar de que solo aparezcan estas dos últimas. La Z en la pantalla del controlador indica que el avión ha perdido su transpondedor. Los aviones comerciales modernos están equipados con transpondedores. Estos son como pequeñas emisoras de radio y emiten información sobre la altitud del avión y el número de vuelo. Las computadoras en tierra reciben esta información, que se muestra al instante en las pantallas de los controladores aéreos. Si el transpondedor falla en Brasilia, el llamado radar primario toma el relevo de manera automática. Desde tierra se envían señales que dan en el objetivo y luego regresan. Esas lecturas son extremadamente inexactas. El radar primario solo es una señal pasiva de todo lo que sobrevuela el espacio aéreo. La diferencia de la altitud real en el sistema de radar primario puede diferir varios cientos de metros. La imprecisión del radar que rastreaba el avión Legacy explica por qué su altitud parecía subir y bajar por momentos. Los investigadores descubren que el transpondedor no estuvo enviando señales durante más de 50 minutos antes del accidente.
Sin embargo, los controladores no avisaron a los pilotos. Eso puede deberse al hecho de que no hayan notado ese cambio sutil. La forma en la que se mostraba la información al controlador no le avisaba de manera visual del cambio. Además, no había luces intermitentes que le indicaran que el avión había perdido su transpondedor. El transpondedor desempeña un papel aún más crítico en el avión. Este no solo transmite información a los controladores en tierra, sino también a otros aviones. Todos los aviones comerciales están equipados con un sistema de alerta llamado TICAS o sistema anticolisión de a bordo. El TICAS brinda una posición relativa de otros aviones dentro del alcance de un avión. El TICAS capta las señales de los transpondedores de los demás aviones y emite una advertencia si están demasiado cerca. El sistema no funciona si el transpondedor de cualquiera de los aviones está apagado. ¿Qué demonios es eso? El coronel Ferreira descubre que el transpondedor del Legacy funcionaba al principio del vuelo y después de la colisión, pero estuvo en silencio durante más de 50 minutos cruciales. ¿Cómo es posible que un avión de última generación recién salido de fábrica haya tenido problemas con su transpondedor? Parada de funcionamento de transmissão do transponder do Legacy é fator que com La certeza falla del contribuiu para a transpondedor ocorrência do acidente. contribuyó sin duda a este accidente aéreo. A necessidade Teníamos que de descobrir averiguar o que causou qué fue lo essa que interrupção provocó que no fallara. funcionamento. Los investigadores examinan la unidad del transpondedor del avión Legacy y descubren que el sistema que lo controlaba tenía un historial bastante problemático. Este se había instalado en otro avión diferente, pero se retiró porque no funcionaba correctamente. El sistema se reparó y luego se colocó en el avión a reacción que se vendió a Exceler. Los investigadores han hecho pruebas con el sistema, pero a pesar de su sospechoso pasado, no encuentran problemas evidentes con el transpondedor del avión después del accidente. Este es el diseño estándar que usamos ahora en el avión Legacy. El coronel Ferreira observa algo potencialmente peligroso en el diseño de la cabina de vuelo del Legacy. Si un piloto utiliza el reposapiés integrado durante el vuelo, sus dedos de los pies pueden llegar a tocar los botones del transpondedor del avión. ¿Cómo se ve cuando está en modo de espera? Cuando el transpondedor entra en modo de espera, es muy difícil que un piloto se dé cuenta de eso. ¿No hay alarmas? Una pequeña luz amarilla de advertencia es la única indicación de que el transpondedor no está encendido. No fue fácil para los pilotos detectarlo porque no estaba conectado al sistema central de alarma y alerta. Sin embargo, los pilotos del avión Legacy no recuerdan haber usado el reposapiés del avión. Aún intento averiguar cómo funciona este sistema de gestión de vuelo. Tiempo. Los investigadores del accidente sospechan que uno de los pilotos pudo haber apagado el transpondedor sin querer. No momento, o cenário Lo más probable es que, por accidente, uno de los pilotos desconectara temporalmente el equipo cuando intentaba familiarizarse con la tecnología del avión. Sin embargo, el transpondedor se apagó. En un momento crítico, la tripulación no tenía ningún sistema de seguridad de última instancia que les advirtiera que volaban justo hacia un Boeing 737. Aunque el sistema TICAS del avión de Gol funcionaba, el avión que se aproximaba no emitió ninguna señal que pudiera recibir. Los aviones se acercaban a 1.600 kilómetros por hora, pero los pilotos nunca llegaron a avistarse. El sistema de control de tráfico aéreo de Brasil sufriría algunos cambios radicales como resultado de la colisión. Pero esos cambios no se producirían sin una lucha de por medio. La investigación sobre el accidente del vuelo 1907 de Gol ha revelado peligrosos problemas en el sistema de control de tráfico aéreo de Brasil. Brasilia, aquí November 600 X-Ray Lima, nivel 370. A dos aviones se les asignó que volaran a la misma altitud y en el mismo espacio aéreo.
Los controladores de Brasilia con exceso de trabajo y poca experiencia se olvidaron de dar instrucciones al avión Legacy para que descendiera a 10.900 metros. Hay 5 aeronaves. El Legacy está a 360. Luego los controladores confundieron la altitud prevista del Legacy con su altitud real. Y por si fuera poco, los pilotos del Legacy, poco familiarizados con el espacio aéreo brasileño, no pudieron establecer contacto con los controladores en tierra. De alguna manera, el transpondedor que transmitía la ubicación del avión en el cielo dejó de funcionar. Y eso fue algo que los controladores de Brasilia no notaron. Un sistema multimillonario de control de tráfico aéreo diseñado para distanciar los aviones no detectó que dos aviones seguían un rumbo de colisión. Uma série de erros, de falhas humanas Se produjo ocorreram de manera sucesiva e onde as una serie defesas, de errores humanos todo o y sistema, todos los tudo sistemas na de aviação, defensa que existían possui, para evitar que se esses produjeran erros, estos errores foram sendo fracasaron. almas vencidas. Un mes después del accidente del avión de pasajeros de Gol, los controladores inician una campaña de huelga de celo. Quieren poner de manifiesto los problemas del sistema. Cuando se empezó a seguir el reglamento, se desencadenó la crisis del transporte aéreo en Brasil. En cierto punto, cerca del 40% de los vuelos sufrieron más de una hora de retraso. Después del accidente y de la ralentización del trabajo se empiezan a hacer cambios. Ha habido muchos cambios en la aviación brasileña después del accidente, sobre todo en el control de tráfico aéreo. La Fuerza Aérea tuvo que admitir que tenían una escasez de controladores y también que existía una responsabilidad de mayor alcance. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación decide emitir 2 recomendaciones como resultado de la tragedia. Se advierte a los pilotos que vuelan aviones Legacy de la posibilidad de que si ponen los pies en la cabina, podrían apagar accidentalmente el transpondedor. También se indica a los fabricantes que una alarma debe sonar en caso de que el sistema TICAS se desactive. Se acusa a los controladores implicados en el accidente de diversos grados de homicidio involuntario. Pero esos cargos penales preocupan a quienes estuvieron estrechamente involucrados en la catástrofe. Trabalhar uma investigação com fins de prevenção, Una investigación quando como existe la uma nuestra, pressão muito que se grande centró en la de prevención, outros processos experimentó grandes contratiempos. oriundos de, Además, uma se comoção produjo muito cierta grande presión por ter para que sido se o maior presentaran acidente. cargos. Al culpar a la gente, podríamos estar creando una cultura en la que las personas no quieran hablar con franqueza de sus fallas y errores. Cuando intentamos ocultar algo, las cosas se pasan por alto, pero al poco tiempo vuelven a salir a la luz. Ningún controlador sale de su casa por la mañana pensando que hará que un avión se estrelle, por lo que la penalización solo interfiere en las investigaciones que pueden evitar más accidentes. Después de más de 2 meses del accidente, la tripulación del avión Legacy puede por fin regresar a Estados Unidos. Joe y Jan apenas pudieron salir del país, ya que se intentó retenerlos con una acusación penal inicial por no garantizar la seguridad de los cielos de Brasil, algo bastante improvisado. Aunque damos gracias por el regreso a salvo de Joe, Jan y todos los que iban en el Legacy, nos entristece esta tragedia que se cobró muchas vidas inocentes. Más de un año después del accidente, el avión Legacy que sobrevivió a una colisión en el aire permanecía en el aeródromo del Amazonas. Su viaje inaugural se vio truncado por una trágica serie de errores tanto humanos como tecnológicos.
Está atardeciendo afuera de uno de los aeropuertos más concurridos de India, cuando una explosión ilumina el cielo. Era una nube de fuego. Creí que sentiría el calor. Los restos en llamas caen del cielo. Se trata de un terrible accidente. Me di cuenta de que el resto eran partes del avión o cadáveres. Cuando los investigadores llegan, encuentran los restos deformados de 2 aviones de pasajeros. 349 personas han muerto. Las pistas esenciales están enterradas a gran profundidad. Los investigadores deben reconstruir los hechos del accidente. Vuelo 763, nos mantendremos a 140. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. ¿Cómo 2 aviones que deberían saber en qué posición se encontraba el otro terminaron en la colisión aérea más fatal del mundo? Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Desapercibidos. Estamos en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi. Una de las tantas formas de entrar a la India. ...12 de noviembre de 1996. ¿Atareado? El controlador de tráfico aéreo BK Dutta está por empezar su turno de la tarde. El supervisor estaba ahí y había una persona sentada a mi lado que me estaba ayudando. Era un día normal. Pero en Indira Gandhi, normal no significa tranquilo. Se ha convertido en uno de los aeropuertos más concurridos. En 1990, el gobierno de India firmó acuerdos de cielos abiertos con diferentes países, por lo que ahora las aerolíneas extranjeras pueden aterrizar en aeropuertos indios. Muchas de esas empresas han aprovechado la nueva política. Y los controladores aéreos deben encargarse de más tráfico que nunca. Esta política impulsó el crecimiento del tráfico aéreo. Creo que el volumen de tráfico creció de 175 vuelos al día a unos 225 vuelos. Debíamos trabajar todo el tiempo. Ya fueran 10 aviones los que venían o 20, teníamos que encargarnos. Apenas pasadas las 6. El vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines despega bajo el atardecer. Tren arriba. Tren arriba. Despejado a la izquierda. El capitán Khalid Al-Shubaili despega el Boeing 747 de la pista, mientras que el copiloto Nasir Khan se encarga de la comunicación por radio. Hay 289 pasajeros a bordo. Muchos son trabajadores indios que regresan a sus empleos en el Medio Oriente. Vuelo 763, en el aire 03. Contacten al radar en 127,9. Mientras el vuelo 763 estaba en la pista de despegue, un controlador aéreo monitoreaba sus movimientos desde la torre en el aeropuerto. 279, buenos días. Poco después de que el avión despegue, la torre transfiere a los pilotos al controlador de aproximación BK Dutta, que está en otra sala del aeropuerto. Los controladores de aproximación guían a los aviones por el espacio aéreo fuera de las pistas de despegue y de aterrizaje. Ellos están a cargo de todos los vuelos que llegan y salen en un radio de 110 kilómetros. El controlador de aproximación se encarga de las llegadas y salidas de las aeronaves para que puedan llegar de forma segura y rápida a la aproximación final. Esta noche Dutta controla 5 vuelos. Algunos están saliendo del aeropuerto, mientras que otros están llegando.
Su tarea es mantener esos aviones a una distancia segura, pero no muy separados entre sí o eso podría causar retrasos. Hay una coordinación constante con la torre que maneja el tráfico en tierra. La torre avisa al controlador de aproximación que hay un avión listo para ser colocado entre dos vuelos. Ese era el tipo de tareas que hacíamos en ese momento. Vuelo 763, aproximándonos a nivel 100. Suban a nivel del vuelo 140. Autorizados a ascender a 140. Un avión de carga de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está por aterrizar. Aunque se trate de un avión militar, este vuelo es responsabilidad de Dutta. Creo que tuvimos 3 o 4 intercambios con el controlador, quien verificaba nuestra altitud y nos informaba sobre el tráfico que había en la zona. Vuelo 763, aproximándonos a 140. El vuelo 763 alcanza su última altitud asignada a los 4.200 metros. Los pilotos piden autorización para volar más alto. Manténganse a 140. Esperen para subir. Para coordinar los aviones que llegan y salen, Dutta necesita que el vuelo 763 deje de ascender. Vuelo 763, nos mantendremos a 140. Dutta está preocupado por otro avión, que está volando hacia el este para aterrizar en el aeropuerto Indira Gandhi. Es un avión de pasajeros operado por Kazakhstan Airlines. El Ilyushin 76 es un avión ruso de gran tamaño, originalmente construido para el ejército. Hoy en día se usa una versión modificada para vuelos comerciales. Dutta quiere que este avión pase por sobre el otro antes de aterrizar, y después dejará que el avión saudita continúe su ascenso. Debía mantenerse a 300 metros de separación. Vuelo 1907. A 46 millas de Delta Papa November. Mantengan nivel de 150. Identifiquen el tráfico recíproco a las 12 en punto, Boeing 747. Dutta no quiere que el avión kazajo se cruce con el jet saudita por sorpresa. Como los aviones no tienen radares propios, dependen de los controladores para que les notifiquen de otras aeronaves cercanas. Manteniéndose en 150, vuelo 1907 informará. ¿Cuántas millas? Todos los pilotos sintonizados a la frecuencia de radio del control de aproximación pueden escucharse entre sí mientras se comunican con el controlador. ¿Cuántas millas? 8 millas. Todos intentan captar la posición de las demás aeronaves. ¿Y qué hacen? Tráfico a 8 millas, nivel 140. De repente, una enorme explosión aparece en el cielo tranquilo de la tarde. Una nube luminosa apareció en el lado derecho de la cabina de vuelo. ¿Son misiles? Pensé que eran misiles que giraban a medida que aumentaban de velocidad y venían directo hacia nosotros. De hecho, comenzamos a desviar la aeronave antes de darnos cuenta de que no se dirigían a nosotros. El avión de Arabian Saudi Airlines cae en espiral al suelo. Delhi, este es 1815. Dígame, 1815. Llamé al controlador por radio. Vimos algo como una gran explosión. Algo había salido mal. En la pantalla del radar de Dutta, tanto el jet saudita como el avión kazajo han desaparecido. Volví a observar el radar para ver si aparecían. Pero no estaban ahí. Escuché al controlador llamar al avión saudita.
Vuelo 763. Cuando no respondió, fue muy alarmante. Una tragedia ha ocurrido en el cielo, cerca del aeropuerto de Nueva Delhi. Bekadut está por convertirse en una pieza clave de la investigación sobre uno de los accidentes aéreos más fatales de todos los tiempos. 1907, su posición. En el aeropuerto de Nueva Delhi temen que haya pasado lo peor. 2 aviones han desaparecido del radar del control de aproximación. La peor pesadilla para un controlador son la prensa y la policía. Vuelo 763. Los 2 aviones que colisionaron transportaban a 349 personas en total. 1907, su posición. Llamé al avión kazajo y al saudita. Vuelo 763. En ese momento olvidé con quién estaba casado y cuántos hijos tenía. El piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, el capitán Tim Place, pronto confirma lo peor. Este es 1815. 1815, ¿qué vieron? Hay 2 incendios en el suelo. 2 incendios en el suelo. ¿Confirmados? Confirmados. Entendido. Le conté a mi superior sobre el accidente. Informaron a los que estaban rescatando que el avión se había estrellado a 40 millas náuticas de Delhi. 2 aviones se estrellaron sobre Charki Dadri. Charki Dadri es un pueblo ubicado a 65 kilómetros al oeste de Nueva Delhi. Sus cultivos de mostaza y cereales se están incendiando a causa de los restos de 2 aviones destrozados. De repente, el cielo se volvió de un color rojo brillante y vi fuego y humo. Un avión comenzó a venir hacia nosotros. Había fuego y partes del avión volando por todos lados. La gente corría. El motor se desprendió y el avión comenzó a girar fuera de control hasta caer en el campo. Me dijeron que hubo una colisión en el aire. Al parecer se trataba de un avión jumbo y me pidieron que fuera a verlo. Sentí una descarga de adrenalina en ese momento. Yo solo era un novato y sabía que debía conseguir esa noticia. Vishnu Som es enviado a reportar sobre el accidente para la televisión de Nueva Delhi. Llega a la noche cuando todo está oscuro, unas horas después del accidente. Estacionamos nuestro auto al costado del camino. Había bastante luz de luna. Él y su camarógrafo son uno de los primeros equipos de prensa en llegar al lugar. ¿Puedes apagar la luz? No queremos llamar la atención. Quizás la policía haya restringido el área. Cuando entré al campo, pensé que estaba sin sembrar y que nada crecía allí porque el suelo era de arena. Como estaba oscuro y lo único que nos iluminaba era la luna, seguimos avanzando. Recuerdo haber visto pequeños montones de objetos a mi alrededor por todos lados, pero no había suficiente luz, así que no sabía qué eran. Entonces me detuve y dije, algo anda mal por aquí. Enciende la luz. Enciéndela. Me di cuenta de que todo alrededor de mí eran partes del avión o cadáveres. Había un árbol a la derecha, a unos 5 metros de donde estaba, y un cadáver quemado colgaba de él, y esa es una imagen que vuelve a mi memoria y continúa atormentándome, aún después de tantos años.
A medida que la noche se convierte en día, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanece. Ninguno de los pasajeros a bordo de ambos aviones sobrevivió. 349 personas han muerto. Es la peor colisión aérea de todos los tiempos. Las noticias del accidente se difunden por todo el mundo. Es claro que son varias las causas que causaron la colisión. Hay 2 áreas de restos separadas. El capitán KPS Nair es uno de los primeros investigadores en llegar a la escena. Estaba horrorizado. No puedo explicarlo porque no había visto algo así antes. Es algo que no puedo explicar. El avión de Kazakhstan Airlines y el de Saudi Arabian Airlines cayeron a 7 kilómetros de distancia uno del otro. Los investigadores tienen 2 sitios con restos para examinar. Pero saben que solo existe una explicación para ambos accidentes. No es común que un avión se caiga. Y una colisión en el cielo entre 2 grandes aeronaves es provocada por diferentes causas. Pero ¿cómo es que 2 aviones que debían estar a 300 metros uno del otro terminaron chocando? Los investigadores consideran que hay 3 posibilidades. Un error por parte del controlador de tráfico aéreo, un error por parte de una de las tripulaciones o la falla de un instrumento en uno de los aviones. Esperan que los restos destrozados tengan las pistas que necesitan. Por ahora su prioridad es encontrar las cajas negras de ambos aviones. Estas graban las conversaciones de los pilotos en la cabina e información importante del vuelo como la altitud, la velocidad y el rumbo. Aunque el fuego quemó los escombros, logran encontrar las cajas negras de ambos aviones el primer día de la investigación. Por el momento, no pueden saber lo que hay dentro de ellas. A los expertos les tomará varios meses extraer la información de las grabadoras. Mientras tanto, los investigadores analizan las conversaciones entre los aviones y el control de tráfico aéreo. En este caso, teníamos la transcripción de la torre de control. Sin un radar propio, los aviones que vuelan cerca del aeropuerto de Delhi dependen del control de tráfico aéreo para guiarlos. El controlador B.K. Dutta está bajo mucha presión. ¿Acaso cometió errores que causaron el peor choque aéreo de la historia? Fueron tiempos difíciles. Los periodistas me criticaron con dureza, pero les dije que no había sido mi culpa. Hola, soy B.K. Dutta. Lamento haberlo hecho esperar. Toma asiento. Los investigadores quieren saber todo lo que hizo Dutta la noche del accidente. ¿Había mucho tráfico? Siempre hay más aviones por la tarde. El radar de Dutta no detecta la altitud de un avión, sino que los controladores anotan en una tira de papel la última posición que un avión reporta. Estas tiras se renuevan todo el tiempo. Es la única forma que tienen para seguir la altitud de los aviones y poder controlarlos. El piloto debe confirmar el nivel del vuelo porque no podemos verlo. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. Los controladores solo pueden saber la altitud de un avión cuando el piloto la notifica. ¿Estas son tus notas? Sí, señor. Este es el vuelo kazajo y este es el saudita. Los investigadores averiguaron que Dutta estaba a cargo de 5 vuelos en el momento del accidente y que los aviones saudita y kazajo volaban en direcciones opuestas por la misma ruta aérea. La zona que Dutta supervisa se divide en una red de corredores aéreos. Los controladores los usan para dirigir los vuelos que entran y salen del aeropuerto. Muchos de estos corredores se usan para vuelos militares, incluso en un aeropuerto tan concurrido como este. Solo hay un corredor principal para aviones comerciales. En casos así, Dutta debe seguir una serie de normas estrictas.
Las normas especifican una separación mínima de 300 metros entre dos aviones. Cuando una aeronave vuela, genera turbulencia en el aire, como los barcos en el agua. Esto puede afectar a otros aviones. Entonces los controladores lo manejan manteniendo a los aviones a diferentes alturas. Mantengan nivel de vuelo en 140. Esperen para subir. Duta debía asegurar que los dos aviones estuvieran a 300 metros de distancia cuando se acercaran entre sí. Decidió hacer lo que había hecho muchas veces antes, que el avión que entraba pasara a 300 metros por sobre el avión que salía. Era un procedimiento de rutina, pero de alguna manera los dos aviones terminaron rumbo a una colisión. Una de las aeronaves no estaba donde debía estar. Los investigadores se preguntan si Duta cometió un error que provocó el terrible accidente. Tras revisar las transcripciones de la torre de control, confirmaron que Duta les había dado a los aviones las indicaciones correctas. Pero como su radar no muestra la altitud, no tenía manera de saber si los aviones siguieron esas instrucciones. Los investigadores están convencidos de que Duta no hizo nada malo. Gracias. Y 3 días después del accidente, regresa al trabajo. Cuando mi familia lo escuchó, se sintió aliviada de saber que no había sido mi culpa. Los investigadores vuelven al sitio del accidente. Esperan recuperar algunos instrumentos de las dos aeronaves. Tal vez una falla mecánica hizo que uno de los aviones se desviara. Los altímetros suelen detenerse en el punto en el que ocurrió el accidente. Necesitábamos saber a qué altura se encontraban en el momento de la colisión. Pero la cabina de vuelo del avión saudita se hundió profundamente en el suelo. La investigación del accidente se convierte en una excavación. La parte delantera del avión estaba muy enterrada. Estaba a unos 10 o 12 metros bajo tierra. La punta de la nariz había quedado muy abajo. Tuvieron que traer máquinas excavadoras para poder desenterrar la cabina de vuelo de la aeronave saudita. Los altímetros del avión kazajo resultan más fáciles de encontrar, porque este no se estrelló de nariz contra el suelo. Puede que haya pistas sobre su altitud exacta en el momento del accidente. Cuando los investigadores logran sacar los altímetros de entre los escombros, descubren que hay algo extraño en ellos. Tanto el capitán como el copiloto suelen tener un altímetro frente a ellos, pero en este caso, estos no marcan la misma altura. Ambos tenían una diferencia de unos 91 metros. ¡Qué extraño! Quizás los altímetros desiguales habían desviado a la tripulación de su camino, pero la diferencia en las lecturas pudo haber sido causada por la fuerza del impacto. En este momento, los investigadores no están seguros. Aquí y allá. Lo más cerca posible. Los investigadores deben averiguar cuál de los dos aviones estaba a la altura incorrecta. Así que examinan otras evidencias. El patrón del daño en los dos aviones podría ayudar a responder una pregunta fundamental. ¿Cuál era el ángulo entre las dos aeronaves en el momento del contacto? La mayoría de los restos de los aviones están a kilómetros de distancia, pero gran parte de la cola de la aeronave saudita se encuentra cerca de donde empieza el área de escombros. Esto sugiere que fue una de las primeras piezas en desprenderse de ese avión. El punto de contacto principal en este accidente aéreo fue entre la cola del Ilyushin y una sección del ala del Boeing 747. Al parecer, la cola del avión kazajo perforó el ala izquierda del jet saudita. En ese caso, el avión kazajo no estaba sobre el saudita cuando chocaron.
como creían los controladores, sino que debió estar debajo de él. Es un descubrimiento desconcertante que aumenta el misterio. Los investigadores aún no saben qué avión estaba en el espacio aéreo incorrecto. Lo que sí saben es que cuando los dos aviones chocaron, ninguno de los tripulantes pudo salvarse. Tras golpear el ala del otro avión, la cola del avión kazajo arrancó el estabilizador horizontal en la parte trasera del Boeing 747. Se desprendieron 5,5 metros del estabilizador. Sin él, los pilotos sauditas no pueden controlar el avión. La aeronave comienza a caer descontrolada en espiral. Diría que ambos aviones se encontraban en la misma situación. Lo que los investigadores encuentran entre los restos de los dos jets los frustra. Ahora comprenden cómo chocaron los aviones, pero todavía no saben por qué estaban a la misma altura o a qué altura chocaron en realidad. ¿Cómo es que el avión kazajo, que debía estar encima del avión saudita, terminó debajo de él? Casi 2 semanas después del accidente, el capitán Ashok Verma se une a la investigación. Ya habían terminado las operaciones para sacar la cabina del vuelo del avión saudita. Lograron recuperar la mayor parte del equipo posible. Como el resto de la evidencia descubierta hasta ahora, los instrumentos del avión saudita no ayudan a explicar lo que ocurrió. La fuerza del impacto los destruyó por completo. No encuentro nada. Están muy dañados. Es verdad. Mira esto. Apenas encontramos algo de material. Luego del decepcionante hallazgo, los investigadores se ven obligados a continuar. Encontraron todo lo que pudieron en el lugar del accidente. El caso ahora depende de lo que puedan descubrir en las cajas negras. Los investigadores esperan encontrar las pistas que necesitan en las grabaciones de la cabina o en la información del vuelo. ¿Dónde estaban los aviones cuando chocaron? ¿Y cómo fue que terminaron en una colisión fatal? ¡Sube en nivel a 150! ¡Cuidado! Han pasado 3 meses desde la colisión aérea entre 2 aviones de pasajeros cerca de Nueva Delhi. Los investigadores se sienten frustrados por la falta de evidencia decisiva. Esperan que las cajas negras de los aviones les ayuden a resolver el caso. Para evitar cualquier sospecha de parcialidad, las cajas del avión saudita son llevadas a Inglaterra para ser analizadas. Los técnicos de la División de Investigación de Accidentes Aéreos intentan extraer la información valiosa. La neutralidad del país donde se analizaron las grabadoras fue muy importante. Cada avión tenía 2 cajas negras, una grabadora de datos de vuelo y una grabadora de voces de cabina. La grabadora de datos de vuelo contiene información sobre varios parámetros del rendimiento de un avión, por ejemplo la altitud, la velocidad del aire y los cambios que el piloto hace en los controles de vuelo. La grabadora de voces de cabina capta todas las conversaciones en la cabina de vuelo. 279, buen día. Mientras los investigadores averiguan más sobre el accidente, utilizan la información almacenada en las cajas negras para hacer una cronología de los eventos. Peter Shepard es jefe en la sección de grabadoras de la División de Investigación de Accidentes Aéreos. Él trabajará desde el momento del impacto hacia el principio. El punto de colisión se define por los cambios rápidos en los parámetros de cada avión. Si lo convertimos en el punto de partida, podemos relacionarlo con cada uno de los sucesos y armar una cronología. Primero, Shepard y su equipo se enfocan en el Boeing 747. Vuelo 763, aproximándonos a 140. Mantengan nivel de vuelo en 140. Esperen para subir. Nos mantendremos a 140.
La grabadora de voces revela que los pilotos sauditas recibieron instrucciones claras sobre su altitud y parecían haberlas entendido, luego de que se les instruyera mantener una altura de 4.200 metros. No pidieron ascender a una altitud mayor, lo que los habría puesto en la trayectoria del avión kazajo. Shepard revisa la grabadora de datos de vuelo para confirmar que el avión saudita realmente siguió las instrucciones dadas. La grabadora del avión saudita mostró que la altura fue normal durante el ascenso. Los pilotos sauditas se nivelaron a 4.300 metros, una altitud segura para el avión. El avión se niveló a su altitud asignada de 4.200 metros y continuó así. Los pilotos sauditas siguieron las instrucciones de la torre de control, como lo demuestran sus llamadas de confirmación. Los controladores de tráfico aéreo querían que los dos aviones estuvieran separados por 300 metros y que el avión saudita volara por debajo del kazajo. Por lo tanto, si los pilotos sauditas no hicieron nada inusual, quizás fue el avión kazajo el que estaba en el lugar incorrecto. Cuando los investigadores examinaron la información de la grabadora de datos de vuelo del avión kazajo, descubrieron que había descendido mucho más de los 4.600 metros en los que debía mantenerse. Unos momentos antes de la colisión, el avión kazajo está a 4.297 metros, casi 300 metros por debajo de su altitud asignada y a menos de 3 metros por debajo del avión saudita. Y así continúa hasta volar directamente hacia la otra aeronave. La tripulación kazaja descendió de la altitud autorizada, es decir, 4.600 metros. Pero ¿por qué motivo el avión kazajo se desvió tanto de su ruta? 1907, su posición. Kazakhstan Airlines propone una teoría para explicar la gran pérdida de altitud de su avión. Se basaron principalmente en la presencia de turbulencia. Quizás una turbulencia repentina hizo que el avión descendiera. La grabadora de datos de la aeronave kazaja parece indicar que los pilotos tuvieron un viaje complicado. Muestra dos caídas distintas repentinas de más de 120 metros. La aerolínea afirma que ambas caídas fueron causadas por turbulencia. Pero Peter Shepard no está tan seguro. Cuando vimos las caídas de más de 100 metros, pensamos que eso no podía estar bien. La velocidad a la que cambiaron era mucho mayor de lo que una aeronave podía realizar. ¿Qué más podría haber causado que el avión bajara tan rápido? O al menos eso parecía haber ocurrido. Shepard busca una explicación. Intentamos resolver las inexactitudes en el registro del vuelo kazajo con otros parámetros obtenidos y deducir la altitud a partir de estos. Son cálculos complejos. Con la información que se obtuvo de la grabadora de datos, como la velocidad y el régimen de descenso, Shepard determina que el avión estaba en un descenso constante. La razón de estas caídas abruptas es simple. Shepard descubre que el sensor que envía la información de la altitud a la grabadora de datos de vuelo estaba defectuoso. A veces se atascaba y dejaba de enviar información por un tiempo. Y cuando volvía a funcionar, parecía que el avión había perdido una altura considerable. Es como si se quedara pegado en cierto punto. La altitud cambió tanto que la fuerza hizo que el sensor se moviera y se atascara otra vez. Los investigadores pueden descartar de forma definitiva la turbulencia como un factor en la colisión. No hay descenso repentino. Al revisar los historiales de mantenimiento, el equipo también descubre que los altímetros del avión kazajo no tuvieron problemas. Y concluyen que la diferencia que mostraban los instrumentos de la cabina de vuelo fue resultado del accidente y no la causa. Para entender por qué el avión kazajo continuó descendiendo después de que se le dijo que esperara, los investigadores consultan la grabadora de voces.
Los sucesos comienzan mucho antes del choque. Al principio, no hay indicios de que algo esté mal. 1907, informen nivel del vuelo. Estamos en 240. Como el Ilyushin 76 es un avión militar modificado, tiene una característica inusual: un puesto para un radiooperador en la cabina de vuelo. Igor Rep ocupa esa posición y maneja todas las comunicaciones del vuelo kazajo. Contacto aproximación de Delhi 127,9. 127,9, vuelo 1907, adiós. Mientras el avión se acerca al aeropuerto, Rep contacta al controlador de aproximación Duta. Buenas noches, vuelo 1907 pasando de 230 a 180. Les dije que descendieran y mantuvieran el nivel del vuelo en 150, unos 4,600 metros. Vuelo 1907, desciendan nivel a 150, informen. 300 metros de separación es suficiente. Eso fue lo que se les autorizó a los dos aviones. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. El radiooperador kazajo confirmó que habían alcanzado el nivel de vuelo de 150. Están a solo 1 minuto del impacto. En este punto, el avión kazajo parece estar justo donde debe estar. Es decir, 300 metros más alto que el avión saudita. Pero los investigadores saben que en vez de nivelarse, el avión siguió descendiendo. Aquí empezó el problema. Mientras comparan la información de la grabadora de datos con la de la grabadora de voces de cabina, notan algo preocupante. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. Cuando Rep anuncia que han descendido a 4,600 metros de altura, en realidad están a 300 metros por encima de lo que cree. Los investigadores se preguntan cómo pudo cometer un error tan grave. ¿Por qué diría que estaban a 4,600 metros de altura cuando en realidad estaban a 4,900? Entonces examinan el diseño de la cabina de vuelo. Un radiooperador no tiene su propio altímetro. Solo hay 2 altímetros métricos colocados frente a cada piloto. El radiooperador tenía que hacer algo de esfuerzo para poder verlos. Sea cual sea la razón, Rep se equivoca sobre la altura de su avión, pero es el único en contacto con tierra. Aunque se le dijo que se mantuviera a 4,600 metros, el avión sigue descendiendo. En ese momento, Duta advierte a los pilotos kazajos. Identifiquen el tráfico recíproco a las 2 en punto y 10 millas. Posible cruce en 5 millas. Por favor, informen. Les pide que estén atentos al avión saudita, pero el jet kazajo sigue descendiendo. ¿Seguimos? ¡Vamos! Justo antes del choque, Igor Rep parece haberse dado cuenta de que el avión está volando demasiado bajo. Pero su advertencia no llega a tiempo. Continúa a 150, no desciendas. Acelera, Sangilov. La grabadora de voces confirma lo que los investigadores encontraron en los datos del vuelo. En el momento de la colisión, el avión kazajo intentaba desesperadamente volver a su rumbo. Sube el nivel a 150. ¡Cuidado! Pero los investigadores siguen desconcertados. ¿Por qué el avión kazajo continuó descendiendo? Después de descartar que haya sido por un error del controlador o una falla mecánica, se debe analizar el comportamiento humano durante el vuelo. Kazajistán es una de las tantas repúblicas independientes que solían ser parte de la Unión Soviética. Su aerolínea nacional tiene cierta reputación en el aeropuerto Indira Gandhi. Al parecer, se trataba de aviones que hacían vuelos charteres nocturnos y no siempre seguían las normas de la aviación occidental moderna. Examinamos sus conocimientos del idioma inglés. Las tripulaciones en los estados soviéticos deben aprobar un examen de inglés, pero no significa que lo hablen
con fluidez. Verma escucha las grabaciones de la cabina de vuelo con atención, buscando algún indicio de que la tripulación haya malinterpretado las instrucciones. ¿Fue una barrera lingüística la que causó el accidente? ¿Cuántas millas? El tráfico está a 8 millas, nivel 140. Los pilotos kazajos confundieron su propia altitud con la de la aeronave saudita. Informen, 8 millas. Verma descubre que los miembros de esta tripulación no se comunicaban con claridad entre sí. Igor Rep se encargaba de la comunicación con la torre de control. Pero no hay indicios de que el piloto y el copiloto estuvieran escuchando sus instrucciones. Enciende la calefacción del motor. Mientras los otros tripulantes discutían sobre los procedimientos de llegada, solo Rep parecía pendiente de la altitud. Vuelo 1907, verificando. Es común que se comunique el informe para la llegada antes del descenso para que toda la tripulación preste atención a la radio. Aunque el radiooperador parece haber entendido que el avión saudita estaba a 4.200 metros, los investigadores creen que el copiloto pensó que tenía autorización para bajar a esa altura y continuó su descenso. Mantén el nivel. ¿Qué nivel nos dieron? Cuando el piloto responde, parece confundido. Creo que los pilotos no prestaron mucha atención y dependieron demasiado del radiooperador para que guiara el avión. La decisión de acelerar el avión para dejar de descender termina en tragedia. Continúa a 150, no desciendas. Acelera, Sangirov. Sube el nivel a 150. ¡Cuidado! El informe final señala a la tripulación del avión kazajo como los culpables del accidente. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un simple malentendido que causó la muerte de 349 personas. La investigación concluyó que la causa principal de la colisión aérea fue que el avión kazajo no respetó la altitud indicada. Los investigadores están convencidos de saber qué provocó la peor colisión aérea en la historia de la aviación, pero quieren que se tomen ciertas medidas para conseguir que el aeropuerto Indira Gandhi sea aún más seguro. Lo que descubren es que la tecnología que podría haber ayudado a evitar este accidente ya se encontraba en el mismo aeropuerto. Vuelo 763. La investigación ha determinado que la mala comunicación en la cabina de vuelo y un simple malentendido causaron un accidente devastador que mató a casi 350 personas. Pero había tecnología que podría haberse empleado para evitar este accidente. Sistemas que hubieran ayudado tanto a los pilotos en el aire como a los controladores en tierra. Los investigadores cuestionan la eficacia del radar que se usaba en el aeropuerto cuando ocurrió la catástrofe. Los controladores de tráfico aéreo dependían de tecnología obsoleta y no había un radar secundario disponible en el aeropuerto, solo un viejo radar primario. El radar primario envía señales de radio para localizar los aviones en el cielo. La señal rebota en el avión y regresa a una antena parabólica en tierra. De esta manera se puede saber la posición del avión, pero no su altitud. El radar primario muestra una imagen en 2D. Pero el radar secundario funciona de otra forma. El transpondedor de un avión envía un mensaje a tierra con información clave sobre el vuelo, incluyendo su altitud. Vuelo 763, aproximándonos a nivel 100. Suban nivel del vuelo a 140. El día del accidente, el controlador BK Dutta solo podía basarse en lo que los pilotos le decían sobre las altitudes de sus aviones. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. El radiooperador kazajo dijo que su avión volaba a 4.600 metros, pero Dutta no tenía manera de confirmarlo. Si hubiera sabido la altitud real del avión kazajo,
podría haber desviado el avión saudita de su ruta para evitar que chocaran. Con la imagen en 3D, tienes algo de tiempo para reaccionar. Puedes desviar la aeronave. Durante la época del accidente, India había comprado por $118 millones un sistema de control de tráfico aéreo con radar secundario y equipos de comunicación y navegación más sofisticados. La instalación del sistema estaba programada para 2 semanas antes del accidente. Pero el día del accidente, todavía no habían desempaquetado el sistema. El radar secundario es mucho más avanzado. Y en este caso, si hubieran sabido la altitud exacta, podría haber sido posible evitar un accidente de este tipo. Al año siguiente, hubo 3 sucesos que casi terminaron en accidentes cerca del aeropuerto Indira Gandhi. Les llevó más de 2 años instalar el sistema del radar secundario. Hoy en día, los controladores del aeropuerto indio pueden ver el número de vuelo, la altura y la ruta de un avión. Es mucha más información de la que el controlador B.K. Dutta tenía disponible el día del accidente. Los expertos creen que hay otra tecnología que podría haber evitado el choque: el sistema anticolisión de a bordo. Este sistema genera avisos y advertencias para la tripulación. Les da tiempo para reaccionar, los hace enfocarse en lo que pasa a su alrededor y controla la separación vertical. El sistema anticolisión de a bordo o TICA se puede instalar en los aviones comerciales. En muchos países, esta tecnología es obligatoria. Alerta a los pilotos cuando otros aviones se acercan demasiado. El sistema también les indica automáticamente qué maniobras realizar para esquivarlos. Pero ninguno de los 2 aviones tenía el TICAS. La Dirección de Aeropuertos de la India ha hecho más seguro el aeropuerto al rediseñar los corredores aéreos de llegada y de despegue. Cuando sucedió la colisión, había un corredor aéreo principal para aviones comerciales que aterrizaban y despegaban del aeropuerto Indira Gandhi. Con el aumento del tráfico aéreo, ese único corredor se estaba congestionando demasiado. Tras el accidente, se abrieron más corredores aéreos para vuelos comerciales. Los estándares de seguridad en aviación han mejorado y la preocupación por la seguridad ha aumentado. Fueron la tecnología obsoleta y una mala comunicación las que causaron este accidente. Pero como casi todos los accidentes de aviación, se trató de una cadena de hechos menores que terminó en desastre. Las personas que se encontraban en los aviones esa noche fueron muy desafortunadas. Es una probabilidad entre 1 millón de que eso ocurra. Había otras tecnologías que podrían haber ayudado, como radares y sistemas anticolisión. Pero creo que seguimos avanzando en ese sentido. No me preocupa volar. No sé si fue el destino o no. Fuimos afortunados de que nuestro avión no estuviera unos metros más adelante de donde estaba. B.K. Dutta tuvo una larga carrera como controlador de tráfico aéreo. Hoy en día trabaja en una universidad, donde forma a jóvenes controladores. Soy instructor, entreno a otros controladores, soy adicto a mi trabajo y de verdad me encanta. Aunque inicialmente fue sospechoso de causar el accidente, Dutta ayudó a implementar los cambios para hacer más seguro el aeropuerto de Nueva Delhi. Y sus esfuerzos dieron frutos. El aeropuerto ahora recibe 20 millones de pasajeros al año. Desde que se instaló el nuevo sistema de radar y se abrieron nuevos corredores aéreos, ya no hubo más accidentes fatales.